Saludos. Los casos de diagnóstico de cáncer no paran de aumentar. Cada vez enfermamos más y desconocemos en muchos casos el porqué. Afortunadamente, gracias a la ciencia, también vivimos más, pero se pueden seguir dando pasos en esta dirección. Descubrir la enfermedad en los primeros estadios, cuando es mucho más fácil, más efectivo y con menos daños colaterales tratarla, es uno de esos pasos claves para que el cáncer pierda gravedad. Hoy nos vamos hasta la primera unidad de diagnóstico oncológico hipertemprano de Europa, la unidad del Centro de Investigaciones Oncológicas Clara Campal HM, para hablar con Antonio Cubillo, su director, sobre las posibilidades que ofrece adelantarse al cáncer. Si diagnosticamos a una persona hipertempranamente, podemos curar aproximadamente al 90% de las personas. Vamos ahora con las noticias de salud de la semana. El aumento de las temperaturas asociadas al cambio climático conlleva un agravamiento de los pacientes que sufren algunas enfermedades de carácter respiratorio infeccioso. El aumento de estas temperaturas en España ha alargado los veranos en casi 5 semanas, expandiendo el clima de tipo semiárido e incrementando las olas de calor. Además de las infecciones, los golpes de calor pueden llegar a requerir el ingreso en la UCI. Lo más importante es minimizar la huella de carbono. EpiAlliance, una iniciativa liderada por la Federación Española de Epilepsia, ha lanzado de forma pionera en España un plan de acción global sobre epilepsia y trastornos neurológicos. Cuenta con la participación de compañías farmacéuticas como Angelini Pharma y la patronal Farmaindustria. La industria farmacéutica en España está comprometida con la investigación en nuestro país, poniendo por delante España de otros muchos países. En España se estima que 450.000 personas viven con epilepsia, la cuarta enfermedad neurológica más común. El reto de este proyecto es avanzar en un diagnóstico más temprano que permita una mejor calidad de vida. El control parental será obligatorio de fábrica en todos los dispositivos digitales para proteger a los menores. Además, habrá 2 novedades en el ámbito educativo y sanitario, como revisiones pediátricas para detectar las adicciones a la tecnología. También habrá cambios en el Código Penal para perseguir los delitos en Internet y la edad para abrir una red social pasa de los 14 a los 16 años. Es lo que se desglosa del anteproyecto de ley que presentó esta semana el Consejo de Ministros y que ha contado con más de 50 especialistas. En poco más de 25 años habrá un 77% más cáncer que hoy. Se registrarán 35 millones de nuevos casos en todo el planeta. El cáncer no deja de aumentar. Cada vez somos más y más mayores, sí, pero no hay que olvidar hábitos como el tabaco, el alcohol o el sedentarismo y factores como la contaminación. Hay más cáncer, pero también hay más supervivientes. Se calcula que en todo el mundo hay más de 53 millones de personas vivas 5 años después de su diagnóstico. La mejora en los tratamientos es uno de los responsables, pero la clave para que esta enfermedad deje de ser mortal es adelantarse a ella. De eso vamos a hablar con el doctor Antonio Cubillo, director de la primera unidad de diagnóstico oncológico hipertemprano de Europa, en el Centro Integral Oncológico Clara Campal, CIOC HM. Sobrevivimos más al cáncer, pero enfermamos más. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, es muy interesante la pregunta, Sara. En principio, hoy en día, todo el diagnóstico de lo que llamamos cáncer está basado, por un lado, en personas que vienen a la consulta con algún síntoma, o bien personas que por otro motivo se realizan alguna prueba radiológica. Estas pruebas, cualquiera que elijas, el TAC, la resonancia, el PET, ve lesiones tumorales a partir de 3-4 milímetros. Sin embargo, ahora tenemos un avance muy importante, que es lo que hemos llamado en el CIOC diagnóstico hipertemprano, que podemos diagnosticar a personas sanas y asintomáticas y mucho antes de que aparezca la enfermedad en las pruebas radiológicas.
Sí, de hecho, una de las líneas en las que se centra la investigación en diagnóstico oncológico es precisamente eso, descubrir el tumor antes de que dé la cara. Este Centro Integral Oncológico Clara Campal, CIOC, ha sido el primero precisamente en contar con una unidad de diagnóstico hipertemprano. Pero ¿cómo puede cambiar el pronóstico de una enfermedad, tener un diagnóstico cada vez antes? Esto es muy importante y hago un pequeño paréntesis. Hasta ahora, el diagnóstico precoz se hacía con lo que se llaman programas de screening, que están muy bien y hay que seguir haciendo. Pero en España solo hay 3 programas de screening aprobados: para tumores de mama, para tumores de colon y para tumor del cuello uterino. Con esto hemos dado un salto importante y hay muchas personas que se diagnostican antes. Pero ojo, el 70% de las muertes que se producen por cáncer se producen por tumores para los que no hay ningún programa de screening. Es decir, ¿los programas de screening son importantes? Sí, son muy importantes, pero son claramente insuficientes. Son claves para adelantarse al cáncer. Las técnicas de cribado y de diagnóstico precoz. Se las conoce como prevención secundaria. En el territorio español se realizan de forma poblacional y de manera universal en cáncer de mama, de colon y de cuello uterino. Eso sí, con diferentes resultados. En cáncer de mama la adherencia de la población femenina a los programas de cribado es muy alta. Hay una participación, digamos que socialmente está muy aceptado y además tiene un histórico y una tradición ya, digamos, muy establecida. Y en cáncer de colon todavía la adherencia de la población es relativamente baja. Esto tiene su repercusión directa en la mortalidad que registra la enfermedad. En el caso del cáncer de mama, el paradigma del diagnóstico precoz y de los programas de cribado se ha logrado aumentar la supervivencia a 5 años al 85%. Creo que el diagnóstico precoz para el cáncer es esencial, porque gracias al diagnóstico precoz podemos curar a nuestros pacientes, gracias al diagnóstico precoz podemos utilizar tratamientos más efectivos, cirugías, tratamientos específicos. Muchas veces ya el diagnóstico es tan tardío que nuestros tratamientos no son con intención curativa. En prácticamente todos los tumores, un diagnóstico en un estadio más temprano permite aumentar de manera muy significativa la probabilidad de poder utilizar un tratamiento curativo y, por tanto, aumentar la supervivencia. Sin embargo, algunos de los tumores más agresivos no cuentan con estos programas. Es el caso del cáncer de páncreas, uno de los más letales. Solo hay una pequeña parte de la población, que son menos del 10% de estos pacientes que están asociados a determinados síndromes de cáncer hereditarios que pueden tener un riesgo aumentado de tener este tipo de tumores, que en esa población en concreto sí que se haría un seguimiento más estricto, pero en población asintomática general no hay indicación de hacer un screening. Solo un 10% de las personas a quienes se les diagnostica cáncer de páncreas viven más de 5 años tras su diagnóstico. Una de las causas es que este diagnóstico solo llega en estadios tratables en 2 de cada 10 casos. En estadios iniciales suele ser asintomático o síntomas muy inespecíficos, como pueden ser la pérdida de peso, náusea, maldigestiones, ictericia, que es el color amarillento de la piel, y normalmente ya cuando dan estos síntomas el tumor ya está más avanzado, diseminado a otros órganos. De ahí que, a pesar de representar solo el 3% de los diagnósticos de cáncer, sea uno de los tumores más mortales. Igual que la incidencia va muy por debajo de otros tumores, como puede ser el cáncer de mama, el cáncer de colon, etc., en cambio la mortalidad es el cáncer, la tercera causa de muerte por cáncer, por tanto es un cáncer muy mortal, principalmente debido a eso, al diagnóstico tardío de esta enfermedad. Castilla y León, junto con Asturias, lideran las zonas de España donde el cáncer de páncreas aparece con más frecuencia. Uno de los principales factores de riesgo para tener cualquier tumor, no solo el cáncer de páncreas, es la edad, y esto coincide con las zonas de población más envejecida de España. La incidencia en Castilla y León ronda los 24 casos por cada 100.000 habitantes, que es eso, muy parecido a Asturias, Galicia. En cambio, yo que sé, por ejemplo, en Islas Baleares es mucho menor. Algo parecido ocurre con el cáncer de pulmón.
Cuando aparecen los síntomas, el tumor ya está en una fase en la que es difícil un tratamiento curativo. Existen ya programas piloto y una de las aspiraciones que tenemos desde la oncología y desde la medicina en general es que en los próximos años el cribado del cáncer de pulmón en población de riesgo, fundamentalmente población fumadora, sea una realidad. Esto permitiría diagnosticar antes el cáncer de pulmón, por tanto en estadios más precoces, y aumentar la tasa de curaciones. Mientras que en varones el cáncer de pulmón está disminuyendo de forma lenta pero progresiva, en la población femenina la mortalidad está a punto de alcanzar la de mama. El aumento del hábito tabáquico en las mujeres está detrás de esta tendencia. Si consiguiéramos erradicar el hábito tabaco socialmente, sabemos que desaparecería el 90% del cáncer de pulmón, pero es que además el tabaco está relacionado con otros tumores, como el cáncer de esófago, tumores de cabeza y cuello, laringe similares. La Organización Mundial de la Salud considera que más de un tercio de los tumores podrían ser evitables modificando hábitos de vida, como dejar de fumar o realizando ejercicio físico regular. Simplemente una vida activa y un deporte activo disminuye el riesgo de tener cáncer. Eso es anticiparse a un cáncer, evitar que se desarrolle. El ejercicio también ayudará a evitar recaídas. Está demostrado que la realización de ejercicio físico regular en mujeres que han tenido cáncer de mama o individuos que han tenido cáncer de colon disminuye el riesgo de recaída. Por tanto, también puede hacer prevención después de haber tenido un tumor. ¿Cuánto puede mejorar la supervivencia? Si diagnosticamos a una persona hipertempranamente, podemos curar aproximadamente al 90% de las personas. Mientras que si la diagnosticamos por los métodos tradicionales, estamos curando a un 50% aproximadamente. Depende del estadio en el que diagnostiquemos al tumor. Esta unidad va más allá de lo que conocemos como diagnóstico precoz, que quizás es cuando ya empezamos a tener síntomas. En este caso hablamos de un diagnóstico hipertemprano. Sí, te voy a poner un ejemplo, Sara, por explicarme bien. Antiguamente los médicos diagnosticaban por la exploración física. Veían un paciente, lo exploraban y decían, todo está bien. Y la exploración física la seguimos haciendo hoy en día. Luego apareció la radiografía de tórax o los análisis básicos. De ahí la exploración podía estar bien, pero resulta que había algún hallazgo en la placa de tórax o en el análisis. Luego aparecieron, como hablábamos antes, el TAC, la resonancia, el PET. La exploración podía estar normal, la placa de tórax también, pero en el TAC aparece algún hallazgo. Pues esto es otro nivel, es el nivel ya microscópico. Es decir, las pruebas radiológicas diagnostican a partir de 3-4 milímetros. Esto es un nivel microscópico y nos adelantamos a cualquier prueba radiológica como aproximadamente año y medio, 2 años, dependiendo del test molecular. De forma que diagnosticas al tumor muchísimo antes y puedes curar a muchísimas más personas. ¿Cómo funcionan estos test? Hablamos de fluidos, ¿verdad? La ventaja es que lo que hay que hacer al paciente es muy sencillo. Solo hay que hacerle un análisis de sangre o de orina habitual. Las pruebas de diagnóstico hipertemprano permiten detectar el tumor antes de que aparezcan los síntomas. Es el caso del test desarrollado por la empresa vallisoletana Amadix. Combina biomarcadores y datos clínicos del paciente mediante un algoritmo impulsado por inteligencia artificial para detectar tanto tumores de colon en estadios muy precoces como lesiones precancerosas. Es muy importante ser capaces de identificar lo que son las lesiones precancerosas, los pólipos, porque estas lesiones precancerosas sabemos que con el tiempo, 10, 12, 15 años, hay diferentes bibliografías al respecto, van a acabar derivando en convertirse en un cáncer. El cáncer colorectal es la segunda causa de muerte derivada de un tumor. Se debe a que es muy prevalente, pero también a que tarda en dar la cara. Hasta que tiene un estadio bastante avanzado, no presenta una sintomatología. Puede que estés teniendo un cáncer en un estadio muy temprano y no lo sepas, no te encuentres ni mal. En el 60% de los casos se identifica en estadios tardíos, es decir, en estadios metastásicos. Ahí lo que vamos a hacer es cronificar la enfermedad, en el 60% de los casos. Este test está indicado para personas asintomáticas que pueden estar desarrollando un cáncer sin saberlo. Si se identifica el cáncer en estadios muy tempranos, estadios cuando el tumor es muy pequeño, cuando todavía no se ha diseminado a otros órganos,
La probabilidad de supervivencia de esta población es de en torno a un 90%. Si identificamos el cáncer en estadios tardíos, la probabilidad de supervivencia a los 5 años de esta población es de un 14%. Tras un análisis de sangre, el paciente recibirá un informe. Si es positivo, una colonoscopia confirmará el diagnóstico. Amadix trabaja con las comunidades autónomas para incorporarlo al sistema público de salud. Nuestra ambición es que pueda ser una alternativa dentro del programa de cribado, que actualmente es con un test de sangre oculta en heces. Tenemos una eficacia en la detección del cáncer y de las lesiones precancerosas mayor que lo que tiene el test de sangre oculta en heces, y luego tiene el punto de la facilidad también de las personas, ¿no? No es pues, la sencillez de poder ir simplemente en un minuto, extraerte la sangre y no tener que estar manipulando una muestra, que siempre puede tener también diferentes complicaciones, ¿no? Desde Valladolid, y una vez en el mercado español, este test de diagnóstico del cáncer de colon ha iniciado su expansión internacional por Europa y por Estados Unidos, donde ya han conseguido la designación de test disruptivo por parte de las autoridades regulatorias americanas. Esto significa que es un test que las autoridades sanitarias han identificado como algo realmente diferencial respecto a lo que existe ahora mismo en el mercado americano, con un alto interés por su parte para que ese producto pueda llegar a estar a disposición de la población en Estados Unidos. Entre sus pruebas predictivas, Amadix también incluye test para los tumores de pulmón y páncreas. ¿Por qué decidieron desde el CIOC empezar a interesarse por esta tecnología, estas terapias? Porque desde el CIOC movemos mucha investigación clínica. A día de hoy tenemos 250 ensayos con fármacos nuevos para tratar de curar a más pacientes, pero a la vez nos dimos cuenta que un atajo importantísimo, en mi opinión el mejor atajo para curar a más pacientes, es diagnosticarles antes. Y hoy por hoy se puede detectar cualquier tipo de cáncer con este sistema. ¿Para qué tumores podría estar indicado? Sí. Hay muchos matices ahí, es algo que hay que estudiar en profundidad, pero lo resumo. Hay test que se llaman unitumorales, que lo que van es a buscar a un tumor en concreto. Pues, por ejemplo, tenemos test para diagnosticar un tumor de colon o un pólipo avanzado en el colon, o, por ejemplo, un tumor urotelial, que son los tumores que surgen en la vejiga o en las vías urinarias. También tenemos test que son multitumorales, que ven muchos tumores a la vez, incluidos tumores que son muy difíciles de detectar, como por ejemplo los tumores cerebrales. Y por último, tenemos una serie de pruebas también muy interesantes que lo que hacen es determinar ante algún hallazgo inespecífico en una prueba tradicional, por ejemplo, un nódulo pulmonar, que no se sabe si es tumoral o no, o un PSA elevado, pues hay pruebas moleculares que nos ayudan a decidir correctamente si ese nódulo tenemos que intervenir porque efectivamente es maligno. En definitiva, como decía, era un atajo para enfrentarnos a determinados tumores en los que, como comentábamos al principio, para la mayoría de ellos no hay un sistema de cribado ni un sistema de detección precoz. Exacto, Sara. En mi opinión, no es solo un atajo más, sino, como te decía al principio, el mejor atajo. ¿Por qué? Porque es la forma de acercarnos más a esa ilusión que siempre tenemos, no solo los oncólogos, ¿no?, sino lógicamente toda persona de bien, de curar el cáncer completamente. Si somos capaces de que haya un cambio cultural, que esto lo conozca la población general, igual que ahora, por ejemplo, las mujeres saben que es muy importante hacerse su mamografía anual, porque así el 80% de los tumores de mama se diagnostican en un estadio temprano. Si somos capaces de extender esto a los demás tumores, pues lógicamente tendremos muchos menos pacientes con un tumor avanzado, con lo que eso implica de complicación, sufrimiento para el paciente, sufrimiento para la familia. Es decir, habrá realmente un cambio en la oncología, y de hecho yo a mis adjuntos jóvenes les digo que se hagan expertos en diagnóstico hipertemprano, porque en mi opinión la oncología va a cambiar. Vamos a tener muchos más pacientes diagnosticados desde el punto de vista molecular, mucho más fácilmente curables, y muchos menos pacientes con enfermedad avanzada. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? Pues depende de lo bien que lo hagamos en cuanto a concienciar tanto a los médicos como a la población general. Es el futuro, entonces, ¿no?, de
Yo diría que es el presente, pero que es un presente que tenemos que estimular para que lo más pronto posible sea adoptado, pues, como te decía, Sara, en cuantos más sitios mejor. Y en este cambio de abordaje del cáncer, ¿qué lugar pueden ocupar otras estrategias también de intervención temprana, como quizá la prevención, las vacunas, ¿no? ¿Qué lugar pueden tener? Sí. Como hablábamos al principio, aquí todo suma, es decir, el disponer de una unidad de diagnóstico hipertemprano para nada elimina lo tradicional, sino que en medicina vamos sumando a mejor. Entonces, los screenings que ya hay que mantenerlos, pero esto no es un screening probacional, esto es un diagnóstico personalizado. Si tú diagnosticas un tumor en un estadio inicial, es mucho más fácil que cualquier tratamiento, cualquiera, incluido cualquier vacuna, que ahora, por ejemplo, se están realizando vacunas con tecnología de ARN como vacunas contra el cáncer, ¿bien? Pero cualquier vacuna va a actuar muchísimo mejor, porque cualquier tratamiento actúa muchísimo mejor, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia actúan mejor si diagnosticamos al tumor antes. Aunque el término vacuna no sugiere prevención y aunque existen experiencias en aquellos tumores vinculados a un virus, como el cáncer de cuello uterino asociado al virus de papiloma humano o el cáncer de hígado al de hepatitis B, cuando hablamos de vacuna en cáncer, hablamos de vacunas terapéuticas, es decir, tratamiento una vez que ya existe un tumor. Reforzar nuestras propias defensas para que sean capaces de reconocer y eliminar las células cancerosas es el objetivo, y nunca ha estado tan cerca como hasta ahora. Pero no será una vacuna universal, sino muchas y muy personalizadas. Considero que en este momento no es una opción viable, una vacuna, digamos, que pudiera funcionar en todos los pacientes, ¿no? Realmente lo que está ahora mismo funcionando muy bien son las vacunas personalizadas, es decir, las vacunas que se ajustan de una forma muy precisa a las características de cada paciente. El desarrollo de la vacuna del COVID ha sido un impulso en la investigación de la inmunoterapia oncológica que se basa en la misma tecnología de ARN mensajero. En el caso del cáncer nos aprovechamos de toda esa gran mejora tecnológica que ha habido durante estos años y en el fondo lo que hacemos es utilizar esas plataformas de una forma más o menos similar, ¿no? Es decir, son RNAs modificados que se encapsulan y que se administran a pacientes con cáncer, ¿no? Entonces ha sido muy importante, ha sido decisivo la mejora tecnológica que ha impulsado el COVID, ¿no? La idea es identificar los antígenos que puedan estar presentes en un tumor, moléculas que están en la superficie de las células tumorales y que ayudan a que nuestro sistema inmune las reconozca y combata. Lo que se persigue es conseguir una muestra de tumor, secuenciarla, hacer una aproximación de inteligencia artificial para intentar identificar potenciales mutaciones que nosotros llamamos neoantígenos, porque son antígenos que surgen de nuevo, y en base a esas predicciones se diseña una vacuna. En la actualidad, diversas investigaciones ofrecen resultados muy prometedores en diversas patologías, como en melanoma, cáncer de pulmón o cáncer de páncreas. En el caso de cáncer de páncreas, que históricamente se ha considerado un tumor muy poco inmunogénico, el grupo del Memorial en Nueva York ha demostrado que una vacunación personalizada combinada con estos anticuerpos que bloquean los frenos induce un 50% de respuestas en pacientes con cáncer de páncreas, que eso es algo absolutamente espectacular. Otra investigación desarrollada en Florida por un equipo de científicos, entre los que se encuentra un español, también ha obtenido resultados esperanzadores en el caso del cáncer cerebral. Lograron una supervivencia de un 50% más de lo esperado y resultados en 48 horas. Yo creo que son resultados muy importantes en todos los casos, ¿no? Que de alguna forma empiezan ya a demostrar que este concepto de vacunación activa con estrategias personalizadas. Resultados que podrían tener mucho que decir en cómo trataremos el cáncer en el futuro. Esto es posible, esto se podría hacer. La cuestión es que, como hay que personalizar, pues implica unos gastos logísticos que el sistema tiene que abordar, o sea, hay que decidir cómo se va a hacer, ¿no? A mí como científico lo que me interesa destacar es que esto es posible y que efectivamente ahora si queremos inducir respuestas en pacientes tenemos que ir a la personalización.
La inmunoterapia va a ofrecer soluciones muy importantes en oncología. ¿Cómo ve el abordaje del cáncer de aquí a una década? Sobre todo en los países que llamamos desarrollados, de verdad pienso que va a haber una transformación. Es decir, igual que ha habido una pequeña transformación con los screenings tradicionales, esto puede llevar a una gran transformación en el sentido, sobre todo, de ahorrar muchísimas muertes y ahorrar muchísimo sufrimiento. Y además hacerlo, como hablábamos al principio informalmente, de una manera muy sencilla, casi sin que, por decirlo así, ni el paciente ni la familia sea consciente de lo que se ha librado en realidad, porque le diagnosticamos tan pronto y le curamos de manera tan sencilla que conseguimos que casi ni se dé cuenta, siga con su vida familiar, laboral, con su deporte. Es decir, por eso te decía al principio, Sara, la gran ilusión que estamos poniendo en esto, porque realmente lo vemos como un camino extraordinario para cambiar las cosas. Cambiar las cosas. En eso se afanan ciencia, industria y asistencia, y ojalá lo consigan, para cambiar las perspectivas de una enfermedad que afectará a 1 de cada 5 personas. Inmunoterapia, diagnóstico hipertemprano, prevención, son muchos los frentes abiertos para conseguir curar el cáncer gracias a la ciencia que acercan este objetivo tan importante para tantas familias. Nosotros se lo contamos aquí, en Diagnóstico, y la próxima semana más. No nos fallen, les esperamos.